Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre cada viernes hablamos de cómics, así como también de varias cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, y como siempre aquí trayéndoles un nuevo episodio. Y bueno, pues seguimos en nuestro especial de JoJo's, mejor conocido aquí como Morio Radio. Y bueno, pues ahora sí de que llegamos a la parte 3, así que pues estará bastante interesante. Pero bueno, antes que nada, antes de iniciar, les recuerdo que si ustedes no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto, agradezco a los que ya lo han hecho porque la verdad es un gran apoyo cuando lo hacen. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. También me pueden seguir en redes sociales, me encuentran como Luisillo9716. Yo llego a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero bueno, ahora sí que sin tanto rodeo damos inicio a lo que es el episodio de esta ocasión y vamos a lo que nos trajo Chincha. Y bueno, pues ahora sí de que llegamos a la parte 3 de JoJo's Stardust Crusaders, de mis partes favoritas, y no es que casi mi favorita, la verdad. Y bueno, esta parte fue publicada por allá del 89 al 92 en la Weekly Shonen Jump por parte de el Sensei Araki. Y bueno, pues también sí es cierto que originalmente no se llamaba Stardust Crusaders, sino era JoJo's Bizarre Adventure parte 3. Yotaro Kuyo, un heredero o herencia para el futuro, se podría decir. Y aquí hay algo bastante curioso, y es que originalmente la historia de JoJo solamente estaba planeada para 3 partes. De hecho, técnicamente este era el final de todo JoJo's. Hasta cierto punto sí se siente así, y lo iremos hablando ya en las, más que nada para las partes 4 y 5, que creo yo que es lo que lo ejemplifican un poco más. Pero aquí técnicamente iba a ser el gran final de esta saga de JoJo's Bizarre Adventure. Y bueno, pues ahora sí de que todo inició porque justamente tras finalizar Battle Tendency, pues ahora sí que Araki se iría con su editor de viaje, porque dijeron vámonos de viaje, cosa que de hecho era bastante común en este mangaka, ya que al final de cuentas pues es lo que hace, es con el dinero que gana con los mangas que él publica, pues ahora sí de que se va directamente de viaje para conocer más lugares, y cuando conoce más lugares ahora sí que se inspira para hacer las siguientes partes, ¿no? Así hizo de hecho en sí con la primera, que hizo un viaje con lo primero que ganó con uno de sus primeros mangas, que era el de Bao. Se fue a Inglaterra y ahí es cuando salió Phantom Blood. Lo mismo que se fue a Italia, a Europa, y así le sirvió tanto para ahí también se fue a México y le sirvió para Battle Tendency, y también con lo de Europa eventualmente le sirvió para la parte 5 Golden Weed o Ventaurio, como le quieran decir. Y por supuesto para esta ocasión pues se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque el editor de Araki pues le gusta mucho Egipto, y pues dijo pues vámonos nosotros dos de viaje, ¿no? Pero lo curioso aquí es que mientras su editor se la pasó bomba en ese viaje, se la pasó súper bien, Araki no. Araki le disgustó mucho, no le gustó la comida, en general no se la pasó tan bien. Pero algo que sucedió durante ese viaje, aparte de ver como las diferentes partes de la cultura egipcia, de la antigüedad y eso, fue justamente la gente, ya que él decía que no confiaba tanto en la gente, como que sentía que en cualquier momento alguien iba a hacer algo raro, o sea, como que no le se tenía mucho, tenía muchas cosas extrañas por ahí. Y ahí es cuando nace lo que lo caracteriza más esta parte 3, que son los stands, que aquí dejamos ya de lado el jamón, aunque por ahí hay uno que otro momento donde vemos a Joseph Joestar utilizar el jamón, aunque ya creo yo que sería ya de lo último que veríamos de este tipo de habilidades ya en JoJo's. Y vemos a los stands, que son como manifestaciones del alma, se podría decir, que bueno, pues ahora sí de que cada uno tiene sus diferentes habilidades, y solamente ciertas personas con gran voluntad y eso pueden tener acceso a dicha habilidad. Y aparte también sí es cierto que solamente se pueden ver los stands si eres tú un usuario de stand, si no pues no lo puedes ver, así de fácil, así de sencillo, ¿no? Que me imagino cómo sería raro, cómo lo vería la gente normal de ver las peleas y eso, y cuando son de stands, porque técnicamente no verían nada, pero verían algo explotar de la nada, está medio curioso, ¿no?
Pero bueno, pues ahora sí de que tras este viaje pues se le ocurrió de que qué tal si hubiera alguien con intenciones malignas por ahí. Y bueno, pues así nace también la estructura de la parte 3, que aquí es donde cambia un poco las cosas y creo yo que si bien hacen algo que creo yo que caracteriza mucho esta tercera parte es que es más sencilla. Y aunque hasta cierto punto se podría ver como algo negativo, también creo yo que es su mayor fortaleza, esta sencillez. Lo hizo más accesible para el público. De hecho, esta tercera parte fue cuando JoJo's genuinamente se hizo muy, muy famoso. De hecho, aquí es donde llega el éxito y a partir de aquí Japón le tiene mucho cariño a lo que es Araki y a JoJo's. De hecho, por ahí si se pueden a buscar como en páginas japonesas o en videos de algún blog de viajes y eso que van a Japón, se darán cuenta que en diferentes tiendas coleccionables los tomos de Stardust Crusaders de hecho se venden como que un poquito más caros, sobre todo cuando son las ediciones donde es de la Weekly Shonen Jump. Por ejemplo, hubo una comparación de de la Weekly Shonen Jump donde debutó Phantom Blood y donde debutó Stardust Crusaders. Y la de Crusaders de hecho era mucho más buscada y más valiosa, a diferencia de la de Phantom Blood que era un poco más económica de conseguir y no tan buscada en Japón, por el hecho de que aquí pues les gustó más. En parte también es por el prota, que a diferencia de las primeras dos partes, aquí este JoJo es japonés, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí de que con todas estas ideas y eso, y también de que de cierta manera Araki también como que tenía ganas de armar algo en Japón, que hubiera un JoJo japonés y eso, pues aquí es donde nace Stardust Crusaders, ¿no? Esta tercera parte, que bueno, pues al final de cuentas con esto de los stands y eso, lo que hizo fue hacer como enfrentamientos tipo semanal, o sea que al final de cuentas hubiera un enfrentamiento en lo que alcanzaban este objetivo, ¿no? Que son lo de que cada uno tiene las cartas del tarot y toda esa onda. Y justamente, pues al final de cuentas, eso mismo también ayudó bastante, ya que en sí cualquier nuevo lector se podía acercar a la historia sin necesidad de estar siguiendo lo anterior. Por ejemplo, y creo yo que a lo mejor muchos les pasó, y a mí me pasó así, y por eso me adentré a JoJo's, de que ves un capítulo o lees una parte del manga que ya está a lo mejor un poco adelantada, pero te llama la atención y genuinamente le entiendes lo que está pasando. De hecho, por ahí, pues, en resumidas cuentas, entiendes el objetivo fácilmente, entiendes más o menos cómo funcionan las habilidades, todo esto de los stands y eso, y cómo va a ser la dinámica en cada episodio. En este caso, van a un lugar mientras van en su viaje, y por ahí sienten una presencia maligna, que de hecho, pues, es un meme de que siento un stand enemigo. Y pues ahí, ¿no? Después alguien de la nada que parecía alguien X sale y resulta que es un villano y pues se enfrentan y así va, ¿no? Pero bueno, ¿de qué trata Stardust Crusaders? Creo yo que ya muchos saben. Aquí tenemos el regreso de Dio Brando, que pues su cabeza logró sobrevivir tantos años y es porque se alimentó y se unió al cuerpo de Jonathan Joestar. Al final de cuentas logró lo que quería, pero tiene que recuperarse ya que de cierta manera Jonathan sigue peleando como para aún después de estar al otro lado, pues para que no Dio no logre sus objetivos, ¿no? Justamente Dio logra recabar diferentes usuarios de stand para que lo ayuden, que de eso se hablará un poco más en la parte 4, pero hablaremos un poco más de ello aunque sea de manera simple en un ratito, ¿no? Y por supuesto también esto hace que al quererse resistir a Dio, active las habilidades de stand de sus familiares, en este caso Joseph, y también la de Yotaro Kuyo, ¿no? Que es el hijo de la hija de Joseph, que se casó con un japonés, y pues ahora sí de que pues por eso ese es el siguiente JoJo, ¿no? Y así activan las habilidades de Stan para que así eventualmente se enfrenten a Dio, y justamente eso lo tienen que hacer porque al hacer esto pues activa la habilidad de Stan de Holly, que es la hija de Joseph, pero el problema es que a diferencia de Joseph o Yotaro, que tiene una gran voluntad y todo eso para poder tener esa habilidad, pues y Holly no la tiene y pues en efecto enferma. Así que literalmente Joseph junto con el nuevo JoJo que es Yotaro se van junto a un tipo que lo había encontrado Dio, que es Kakyoin, y un amigo de Joseph que es Abdul. Eventualmente se une también un francés llamado Polnareff y eventualmente se une un perrito llamado Iggy para pues bueno detener a Dio, ¿no? Y salvar a la mamá de Yotaro y así evitar que Dio también de paso tome el mundo como siempre quiso. Una premisa bastante sencilla pero la verdad muy efectiva y entretenida, ¿no?
De los stands, de lo que quería decir y de todo esto, tiene que ver un poco con las flechas, que esas flechas se ven mucho más en la parte 4 y parte 5, se explica mucho mejor, más en la 5, en la parte 4 siento yo que no explican tanto, pero te da a entender que unas flechas tenían las habilidades de activar el stand de las personas, que en la mayoría era probable que pues fallecieras, pero en algunos casos era posible de que alguien no sobreviviera y de hecho activara su habilidad de stand, ¿no? Que ahí es cuando pues que ahí tengo medio problema porque algunos no entiendo, nunca se dio en claro si los tocó esa flecha, porque se da a entender que los Joestar, pues obviamente fue por el linaje Joestar que se les activó el stand y eso, y también a Dio, por ejemplo, y a sus seguidores se les da a entender de que activaron sus habilidades stand por las flechas, ¿no? Pero, ahora sí que a otros como por ejemplo Kakjoin o Polnareff, o sea, porque ellos nunca dicen que fueron tocados por una flecha. Y sobre todo Polnareff, que Polnareff todavía aparece en parte 5 que tiene que ver con las flechas. Nunca menciona de que, en un momento de mi vida me dio una flecha y por eso obtuve mi stand. O sea, no se da a entender eso, o sea, o nunca lo dicen bien. Puede que a lo mejor implícitamente porque Polnareff se encontró con Dio, al estar buscando al que acabó con la vida de su hermana y a lo mejor al controlarlo pues al mismo tiempo Enya le dio la flecha. No sé, todavía está medio extraño esto de las flechas un poquito, por lo menos en estas primeras partes de JoJo's, pero así son las cosas, ¿no? Y bueno, hablando de los personajes, en general son chidos, no tienen gran desarrollo, creo yo que es una falla en parte, pero como dije, al final de cuentas también es parte de la fortaleza de que pueda ser una serie fácil de seguir, ¿no? Yotaro es como el JoJo más estoico, así como que casi ni se inmuta. Técnicamente hay diferencia entre el manga y el anime, porque en el anime sí lo pusieron menos expresivo. En el manga todavía le ponen momentos donde sí se expresa más, se ríe o tiene ciertas emociones. En el anime no tanto. Aún así hay bonitos momentos con Yotaro. Me gusta mucho, por ejemplo, la amistad que genera tanto con Kakjoin como con Polnareff. La verdad me gusta mucho cómo él se siente ya muy atado a ellos y cómo les tiene mucho respeto y cariño. El final, cuando ve la foto, que de hecho eso fue agregado del anime, es muy bonito, que al final nada más simplemente sonríe al ver la foto, es algo bastante chido y que inclusive esa foto la sigue manteniendo a lo largo de los años, la verdad, muy bonito detalle. Pero tampoco es como que el mejor JoJo, o sea, siento yo que también cuando ves esto de manera consecutiva, como que sí es muy diferente a, por ejemplo, a Joseph. Joseph es como, tiene su personalidad y lo sientes wow, o sea, y si siente hasta cierto punto como un bajón, no diría algo malo, pero sí se siente muy diferente. Eh, Joseph, por otro lado, pues sigue estando genial, aunque me gustó mucho que en ciertas peleas, como es con Empress, creo que es con quien pelea, Joseph utilice, por ejemplo, Hammond, todavía hasta cierto punto. Sí me hubiera gustado más que al ser él tanto usuario de Stand como de Hammond, hubiera utilizado, ambas cosas, en parte. Hubiera sido interesante en las peleas, porque aparte siento que tiene el stand más sencillo, que es el de Hermit Purple, que es útil, pero no es como muy habilidoso para las peleas como lo son, no sé, el Star Platinum, el Silver Chariot, el Hierophant Green, o sea, no mucho que ver. Pero pues aún así Joseph sigue estando bastante chido, sigue teniendo en parte todavía, a pesar de su edad, esa energía que lo caracterizaba en parte 2. Abdul, está bien, creo yo que es un personaje que cae bien, pero tampoco puedo decir mucho. En general también porque pues en mayor parte de la historia sale del foco por esta muerte falsa que tiene a manos de entre The Hangman y The Whole Horse, que pues es como de que es como ese bait, pero pues al final de cuentas de cierta manera el hecho de que no aparezca durante gran parte de la historia, sobre todo teniendo en cuenta de que pues es muy larga Stardust Crusaders, o sea, como que sí me afecta un poquito, porque al final de cuentas creo yo que es como casi el inicio de la aventura y no reaparece sino hasta que llegan a la segunda parte de Crusaders, que es ya cuando llegan a Egipto. O bueno, todavía no, o sea, todavía un poquito, pero pues es casi a la par de cuando llegan a Egipto. Entonces, pues sí está medio extraño, aunque la verdad me gustó mucho su participación en la batalla final aunque no hiciera mucho, pero el hecho de que afectara mucho a Polnareff otra vez con Abdul, como que sí es bastante curioso. Pero me gustó mucho. Aún así, es un personaje chido, pero es de mis menos favoritos de los Crusaders. Kakjoin es muy cool.
aunque igual medio pasa un poco lo mismo que con Abdul, pero le pasó porque justamente le pasa esto, pero ya en la segunda mitad, que es cuando llega en Egipto, literalmente está fuera del foco durante mucho tiempo e igual se siente su ausencia. Y es como de que reaparece, pero ya casi casi al final, ya cuando justamente encuentran a Dio y se van a enfrentar a él. Entonces como que, y luego aparte tiene un enfrentamiento con el hermano de Darby, que hablaré de eso más adelante, que está medio entonces pues, digo, al final tiene su buen momento, mucho mejor que Abdul, que es que es el que descubre la habilidad de Saguardo o de World de Dio, pero que su sacrificio es bastante importante y la verdad pues sí pega mucho, sobre todo más cuando después te enteras de que los padres de Cat Joy nunca supieron qué le pasó y pensaron que se escapó, sí está medio triste eso, pero aún así siento yo que igual, esta parte de sacarlo de la historia durante un rato sí le afectó un poco. Aún así, es un personaje chido. A mí me cayó súper bien. Y es bastante cool. Y de los siguientes también tenemos, por supuesto, al perro Iggy. Que pues está chido. Digo, no puedo decir mucho. Pero me gustó mucho su pelea contra Pet Shop. Genuinamente es una pelea muy, 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 muy chida. Al principio sí era como de que en qué afecta Iggy a la historia. Pero ya cuando se enfrenta a Pet Shop y ayuda mucho a Polnareff contra Vanilla Ice, la verdad te ganas el respeto. De hecho, entiendes perfectamente a Polnareff cuando al final, pues, da sus últimas fuerzas para salvarlo. O sea, la verdad es como de wow, te ganaste mi respeto, Iggy. Genuinamente, muy buen personaje, aunque al principio que aparezca no aporte mucho, pero en general al final tuvo sus muy buenos momentos, Iggy. Y por supuesto, mi Crusader favorito y de mis personajes favoritos de JoJo's, Jean-Pierre Polnareff, que la verdad personajazo. O sea, creo yo que es creo que de los Crusaders en sí, creo que es el único que tiene un desarrollo en sí. Porque es alguien que aparte está como que por una razón un poco más, aparte de Joseph y de Yotaro, que están obviamente por tanto para terminar con esta maldición de Dio como para también salvar pues a Holly. Aparte de ellos dos, es el único que tiene como una motivación, sí, también mucho más cercana, que tiene algo como que puedes entender mejor, porque Abdul se mete porque pues ayuda al señor Joestar, y Kakyoin se mete nada más porque pues la mamá de Yotaro la ayudó, y pues ahí hay un meme de que Kakyoin le gustan maduras, ¿no? pero pero aquí Iggy porque pues lo trajeron nomás, y de hecho ya hasta el final pues encuentra como cierta motivación para pelear al lado de ellos. Pero Polnareff pues tiene lo de su hermana, que es lo acabó el tipo que es de Hangman, o J. Billis, G. Billis, ¿cómo era su otro nombre? Como de J. Billis Band. Ese tipo, o también como lo nombraron en unas traducciones, Centerfold, que tiene las dos manos derechas porque quiere la venganza, pero pues aparentemente se siente culpable de acabar con la vida, o ser responsable de que acabaran con la vida de Abdul, pues empieza a cambiar y eso. También lo vemos en el capítulo donde aparece el stand, que es no me acuerdo cuál es, pero es el que es como el genio de la lámpara. Y pues ahí es donde después se descubre de que Abdul sigue vivo. Pero en general me gusta mucho cómo es un personaje que sí se da cuenta de lo que hace. Y creo yo que hasta cierto punto es donde se siente más el vínculo de los Crusaders. O sea, donde con él creo yo que sientes más esa amistad que van generando. Y la verdad, pobrecito. Y lo veremos más en la parte 5, donde ahí tengo muchas cosas que decir al respecto ahora aquí. Pero es un personaje que sufre mucho. O sea, es un personaje que sí merecía más cariño, creo yo. Pero es muy bueno, genuinamente es genial, me gusta mucho su diseño. El diseño de Silver Chariot es, creo yo, que de los mejores diseños de stand. Es de los primeros y aún así sigue estando muy, muy, muy cool. Y su pelea que tiene con Vanilla Ice, la verdad, 10 de 10. Me hubiera gustado más que hubiera estado participando en la batalla contra Dio. Que sí, al final de cuentas, pues es una batalla de los Joestar contra los Brando y lo que quieras, pero pues no, o sea, técnicamente te lo ponen como que quiere venganza contra Dios, sobre todo después de perder a Iggy y a Abdol, y de hecho es el que está más decidido a enfrentarlo, y durante la pelea casi no lo ves nada más hasta un momento, y Dio lo deja malherido, y ya está, ahí se acaba la participación de Polnareff, y cuando creo yo que pues, o sea, por todo lo que pasó, que Dio lo controlara y todo eso, y que uno de sus seguidores pues fuera el responsable de acabar con la vida de su hermana y eso. O sea, creo yo que mereció, aunque sea un poquito más de participación en esa batalla, que aunque sea le hiciera un poquito de daño a Dio, hubiera estado muy bien. Pero bueno, pues así las cosas, ¿no? Y en general creo yo que
Son buenos personajes, pero como dije, no tienen mucho desarrollo, pero lo compensan bastante conforme se van uniendo. Creo yo que algo que hizo muy bien es poner estos momentos donde platican, se fuman un cigarrito, toman algo, ese tipo de... Esos momentos pequeños ayudan bastante y creo yo que eso hace que te encariñes con algo y creo yo que ese es el mayor aporte que tiene Stardust Crusaders, que te encariñes con esos personajes. O sea, al final de cuentas, creo yo que muchos grupos de personajes que nos gustan, como tipo Avengers o alguna versión de la Liga de la Justicia, como por ejemplo la de la serie animada o la internacional, ese tipo de cosas así, o en algún otro anime que te gusten ciertos personajes, es porque pues hacen todo un grupo y en ese grupo pues tienen ese tipo de interacciones donde los conoces y donde ves cómo se van llevando bien, que pues eso hace muy amena la cosa y de hecho te hace querer mucho a todos estos personajes. La verdad creo yo que fue el mejor acierto de Araki, la verdad lo hizo bastante bien. Y pues como dije, es el mayor fuerte de Crusaders y creo yo que es por eso que también es de las mejores partes, por eso mismo, porque creo yo que medio lo quisieron replicar a futuro, sobre todo con parte 5, pero nunca lograron ese mismo sentimiento con los Crusaders, o sea, nunca, creo yo que nunca, aunque hiciera buenos personajes Araki, por lo menos hasta donde yo voy, que apenas voy a iniciar parte 6, no logró al 100% replicar lo mismo que pasó con estos personajes. La verdad creo yo que no lo logró. ¿Por qué? Exactamente, no lo sé, pero pues no sé, es una pena, pero pues sí es cierto de que los Crusaders son únicos y son eternos. Pero por supuesto también hay que hablar del villanazo. Bueno, en parte de hablar del villanazo, hablemos también de los otros usuarios de stand que forman parte de las cartas del tarot. Que me gustó mucho eso, que utilizaran las cartas del tarot para nombrar a los stands. Que como dato curioso, no sé si sabían que originalmente los diseños que había en el manga de Crusaders eran de los diseños verdaderos del tarot. Pero después descubrieron que las cartas del tarot tienen copyright y yo no me sabía eso, que el tarot, las imágenes del tarot, las originales, tienen copyright. Qué curioso. Sí, o sea, se me hace curioso cuando algo que es espiritual, supuestamente que es para que tengas algo con que conectar y todo eso y eso, tenga justamente derechos de autor. Es como decir, o sea, creo que no sé si es verdad, o sea, no sé si en verdad tenga o no, sería chistoso saber si sí, es como saber si la cruz de Jesucristo tuviera copyright, por ejemplo, o sea, o algo así. O sea, entonces es algo muy, muy, muy chistoso, no sé, me da risa. Pero bueno, por eso lo tuvieron que cambiar y por eso ya en el anime y en el manga tienen como su diseño original, aunque les quedaron chidos los diseños, la verdad, les quedaron muy bien. Pero bueno, el caso es que son stands más, hay unos buenos, otros no tanto. Hay unos que me gusta mucho su resolución, pero siento yo que a veces abusan mucho de que Yotaro es el que gana las peleas con puro hora, hora, hora. O sea, como que momentos es como de, otra vez, hora, 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 como que, digo, hay unos donde me agrada que sean otros, como por ejemplo en The Lovers, que son Kakjoin y Polnareff. También, por ejemplo, me gusta mucho el enfrentamiento que tienen Jebilis y Whole Horse contra Polnareff en sí mismo, como esta enemistad, y que Kakjoin ayude también mucho a ello. Son enfrentamientos muy chidos. Me gusta, o sea, o me gusta cuando los solucionan de una manera diferente, como Kakjoin contra Dead 13, cómo absorbe Star Platinum al stand de Justice. O sea, son peleas muy chidas, aunque al principio sí es como de puro hora, 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 o es como de, o sea, como que, pues chido, pero hasta ahí, o sea, como que no hay mucho, pero aún así, pues poco a poco, conforme van avanzando, la historia, como que son más variados y las resoluciones contra los diferentes enfrentamientos, y mucho más como imaginativas, ¿no? Al principio sí es como puro hora, 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 ¿no? Este... Y ya cuando llegamos a Egipto también hay cosas bastante chidas, otras no tanto. Creo yo que el capítulo donde sí me aburrí mucho fue cuando pelean contra Leslie. Que, o sea, está chido el concepto de que te vuelvan como chiquito y pues vemos al mini Polnareff y todo eso, pero siento yo que no estuvo tan aprovechado y como que literalmente nada más hacen a Yotaro pequeño y le gana con puro hora, 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 pero sin estar Platinum, como que se me hizo una resolución muy o sea, como que no sé, para lo que estaban construyendo y el potencial como que no lo valió. Hay unos más chidos, como por ejemplo Mariah, la verdad me dieron mucha risa esos capítulos con Mariah, que se enfrenta contra Abdul y contra este
lo que Joseph, el Anubis también estuvo interesante que sea como una espada el stand y que en sí pues el usuario es quien la porte y controle a la persona. O sea, estuvo bastante chido eso. Pero mis favoritos creo yo que son por un lado obviamente Pet Shop. Me gustó mucho cómo ayuda a que Iggy tenga ese sentimiento de pertenecer al grupo y de tener un motivo para enfrentarse a Dio. Me gustó mucho el de Darby, el primer hermano Darby, que es el de las apuestas. Me gusta que sea diferente, que tiene que ver más con la mentalidad y que inclusive más que si hacer trampa o no, es como poder engañar al otro jugador. Me gusta mucho cómo al final de cuentas Yotaro tenía las de perder, pero hizo creer a Darby que tenía las de ganar y así lo venció. La verdad estuvo muy genial. Ongo y Boingo estuvo divertidísimo, o sea, les dieron su propio ending, o sea, aunque fue un solo capítulo, estuvieron geniales esos dos, se me hizo súper divertido. Era como ver un capítulo del Coyote y el Correcaminos, pero en versión de un anime de hombres mamados y con poderes de que sacan espirituales, o sea, fue muy chistoso, la verdad, me gustó mucho y se sintió muy diferente a lo que estuvieron haciendo a lo largo de la historia. También obviamente ahí meto a la dupla de Whole Horse y Boingo, la verdad también estuvo muy divertido, sobre todo con el contraste de personalidad, porque Whole Horse es como un villano un poquito más serio, digo, tiene todavía esa parte medio chistosa con eso de las novias y de que en sí él no puede solo, que siempre tiene que estar acompañado de alguien, pero aún así que sea un poco más serio, a diferencia de Boingo, que es un niño y que viene de un capítulo que literalmente es pura comedia, y aquí tenemos dos capítulos de pura comedia que también les dieron su propio ending, o sea, estuvo también muy, muy, muy cool, la verdad. Creo yo que fue de las mejores partes de Stardust Crusaders, la verdad me divertí mucho. Y obviamente pues tenemos los enfrentamientos finales antes de llegar a Dio, que son en sí, hay otros usuarios de stand menores por ahí, pero en sí son dos, que es el otro hermano Darby contra Joseph, Kakyoin y Yotaro, y también el de Vanilla Ice contra Abdul, que Abdul no dura nada, Iggy y Polnareff, ¿no? El otro hermano Darby está aburridísimo. Genuinamente creo yo que aquí fue o sea, como que aquí Araki tardó mucho en introducirlo para empezar, porque si eran dos hermanos, o sea, era como para no tardar tanto en meterlo, así de meter a otro hermano Darby. Y aparte es como intenta reaplicar lo que hizo con el primero, pero menos divertido porque aquí son videojuegos. Y literalmente más que nada es como hacen como la estrategia de engañar con esto de que en sí Joseph es el que está jugando y eso. Pero no se siente divertido porque es como ver un gameplay. Y es como de si quiero ver un gameplay, me meto a una plataforma de streaming y veo a un streamer que me gusta y veo el gameplay. Y ya está, no me pongo, o sea, no quiero ver eso en yoyos. O sea, está como que muy me. Digo, tiene cosas medio interesantes como que él meta a sus víctimas, las almas de sus víctimas en muñecos, mucho más creepy y eso. Pero fuera de eso, no. Y te lo ponen como si fuera mejor que el otro Darby. Pero está medio, o sea, fuera del meme de yes, 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 o sea, no aporta mucho, creo yo. O sea, genuinamente hubieran hecho otra cosa, no lo sé. Y eso se nota mucho ya porque justamente hay un capítulo que literalmente los primeros minutos son lo que queda de esa pelea contra Darby. Y después venimos contra el enfrentamiento de Vanilla Ice, que la verdad es creo yo que mi pelea favorita tanto de esta parte como de mis peleas favoritas de JoJo's. O sea, es una pelea muy, muy tensa, es una pelea con mucha acción que literalmente si sientes que tienen las de perder porque para empezar acaban con Abdul al principio, no dura nada Abdul, el pobre Iggy lo patea nada más no poder al pobrecito, Polnareff termina herido, sin unos dedos, o sea, es una pelea brutal, o sea, genuinamente o sea, es como de wow, o sea, y mientras tanto, la mitad de ellos, tres de ellos, están haciendo gameplay. Y estos otros tres se la estaban rifando, o bueno, más bien dos, porque Abdul no duró nada. Se la estaban rifando contra literalmente un vampiro leotardo que su stand prácticamente lo hacía invisible y se tragaba todo lo que pasara sobre él. O sea, un desmadre, ¿no? Pero me gusta mucho el final, pues el sacrificio de Iggy, como Polnareff acaba con Vanilla Ice. Se me hace como lo hace muy frío de ahora tiras al infierno y hasta acaba con él nada más aventándolo al sol para que se deshaga completamente. O sea, es un enfrentamiento muy, muy cool.
Y toda la parte ya cuando llega Polnareff y se encuentra con Dio y lo baja de las escaleras y todavía no entiendes cuál es la habilidad y Polnareff tampoco la entiende, o sea, está muy cool cómo construyen ese momento. Y por eso me enoja que antes esté la pelea contra el otro hermano Darby, porque rompe mucho el ritmo que teníamos entre la pelea contra Pet Shop y la pelea contra Vanilla Ice, o sea, que como ese intermedio se siente muy anticlimático. Y siento yo que no la arruina completamente ya al final de Stardust Crusaders, pero sí la afecta un poco en cuanto a cómo va sintiendo la emoción. De hecho, yo me estaba aburriendo con ese enfrentamiento del hermano de Darby. Era como de ya. Pero llegó Vanilla Ice y lo elevó bastante, ¿no? Pero pues ya, es lo bueno. Ahora sí, hablemos de Dio. Me gusta mucho cómo lo hacen como villano particularmente, y algo que creo yo que pueden utilizar cualquier universo cinematográfico, y yo lo puse de ejemplo, que lo pueden haber hecho con el Doctor Doom ahorita que se viene Avengers Doomsday, es sentir la amenaza, o sea, y creo yo que eso lo hacen con Dio, porque Dio en sí no es, o sea, no, o sea, van construyendo poco a poco. Tenemos primero que el inicio, que es lo del féretro y todo eso donde está Dio. Luego tenemos unas ciertas apariciones que habla con Enya y toda esta onda, lo de las fotos y así, pero poco a poco pues va apareciendo un poquito más, qué es lo que está haciendo, te meten como todavía más misterio de lo que es su stand, de qué es lo que hace The World, o sea, es como de qué es lo que hará y todo, o sea, como que poco a poco sientes la amenaza, o sea, no es más que nada, no solamente por los usuarios de stand que él manda, sino porque entre más avanzan, obviamente, pues están más cerca de Dio. Y entre más cerca están, pues sabes que ya, o sea, ya viene lo más potente. Entonces, toda esta combinación hacen que se vaya construyendo un enfrentamiento. O sea, la tensión del enfrentamiento. Lo hace bastante bien Araki. Y ya cuando se enfrentan, la verdad no tiene desperdicio. Me gusta mucho que cuando piensan que lo van a acabar rápido, se oscurece todo y descubren que no estaba ahí y tienen que salir corriendo porque pues están a oscuras y tienen las de perder. O sea, y toda la batalla en el Kairos está muy, muy, muy chido. Y también, por supuesto, cuando descubren la habilidad de Dio, que es The Word o Saguardo, que pues detiene el tiempo y pues ahora sí que hacen un enfrentamiento mucho más chido. También eso hace que pues Cat Joint se tenga que sacrificar. Ahora, aquí hay una cosilla bastante curiosa y es que muchos dicen que originalmente The World era la combinación de todas las habilidades de Stand, pero pues Araki no lo hizo y nada más simplemente utilizó parar el tiempo. Cuando no es así, de hecho Araki lo confirmó y de hecho dijo, él nunca dijo nada de eso. Mucha gente lo cree, siento yo, por la parte inicial donde vemos que él utiliza algo como el Hermit Purple. Y entonces como que mucha gente dice, tiene todas las habilidades de Stand, o sea, no. Se podría decir que esa habilidad es la habilidad de Stand de Joseph, que pues también se habilitó al momento de que pues se activó la de Dio y toda esta onda. Pero pues no, o sea, simplemente no es así. pero pues me gustó mucho en así que fuera detener el tiempo y cómo tiene su enfrentamiento contra Star Platinum, de que se detiene el corazón y toda esta onda, la verdad les quedó muy, muy chido Araki, muy bien enfrentamiento y, y toda esta onda, ¿no? La verdad creo yo que sí se siente como el final que tenía planeado Araki para JoJo's, sí se sentía como ya aquí acaba la historia, pero pues no pasó así, ¿no? Pero eso es cosa para el siguiente episodio, ¿no? Pero pues se enfrenta a Dio Yotaro, él también puede tener el tiempo, aunque menos tiempo, pero pues al final le logra ganar a Dio, logra vencerlo, logra salvar a Joseph, Polnareff logra sobrevivir, Join, Iggy y Abdul pues se quedaron atrás y pues son las grandes bajas de esta parte y pues al final se despiden los últimos tres Crusaders, se salva Holly y se acaba la historia, todo muy bien, todo bonito y pues la verdad me gusta mucho Stardust Crusaders, es una parte muy sencilla pero muy divertida, creo yo que es por eso que es fácil encariñarte con esta parte y me atrevería a decir de que si quieres mostrarle a alguien JoJo's, mostrarle un capítulo de Crusaders no estaría mal. O sea, porque al final de cuentas pues tiene como que todo en general, es como ves lo bizarro de JoJo's, lo de las poses, el estilo de arte, todo eso lo ves prácticamente en parte 3 y pues ahora sí de que pues así alguien a ver si le llama la atención o no ver JoJo's y creo yo que le quedó bien a Araki bastante bien con eso. En parte aquí la intervención editorial para que fuera así sí sirvió un poquito. O sea,
Eso sí, no es una historia perfecta. Siento yo que pudo haber hecho ciertas cosas mejor. Sobre todo con no desaparecer tanto a ciertos personajes. O algunos enfrentamientos ser mucho más originales. O personajes que creo yo que ni siquiera debieron de estar. Como el caso de Anne. O sea, que genuinamente nada más o sea, de hecho Araki lo dijo, lo metió para meter como una mujer al grupo. Pero después se arrepintió y por eso la sacó. O sea, pues, o sea, sí se notó mucho que fue un gran error que hiciera eso de meterla, pero pues no supo qué hacer con ella y después la sacó. O sea, entonces pues como que sí quedó muy de más. Y al principio sí es como de, ¿qué hace esta morra aquí? Pero pues X. Pero en general es una parte muy muy chida. O sea, y por algo de hecho fue la que más duró a diferencia de las primeras dos. Y fue muy exitosa. O sea, genuinamente fue lo que puso a JoJo's en el mapa. Lo que catapultó a JoJo's Bizarre Adventure a ser ya considerado ya parte de la historia del manga shonen. Eventualmente seinen, porque después cambiaría de demografía, pero esa es otra historia para mucho más adelante. Y pues sí, técnicamente sí iba a ser el final de JoJo's, pero pues así no pasó, pero eso ya lo veremos en el episodio de la siguiente semana, donde veremos la parte 4, Diamond is Unbreakable. Pero bueno, pues ahora sí de que si les gusta este episodio, no olviden dejar el like y compartir. Por supuesto, ¿qué opinan de Stardust Crusaders? ¿Les gusta mucho esta parte? ¿Es su favorita? ¿Es su menos favorita? ¿Cuál es su Crusader favorito? ¿Y por qué Polnareff es el mejor y debía de tener un final feliz? Pero pues bueno, eso déjenmelo en comentarios. Y pues bueno, ahora sí que terminamos con el episodio de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.